Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Lucas. Estamos en el capítulo 9, desde el versículo 37. Aquí tenemos la curación de este endemoniado epiléptico. Nos decía al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, una multitud vino a su encuentro. De pronto un hombre gritó: «Maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo». Cada tanto un espíritu se apodera de él y se pone a gritar. Lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. A duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Les pedí a tus discípulos para que lo expulsaran, pero no pudieron. Jesús le respondió: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro, curó al niño y lo entregó a su padre. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Entonces, queridos amigos, en el curso anterior, en el curso de ayer, estuvimos reflexionando este capítulo desde el versículo 37. Solamente quisiera hacer una síntesis general y de nuevo subrayar algunos de los elementos. En primer lugar, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, decíamos. Es la comunidad cristiana, es la comunidad judeocristiana que está sufriendo muchas situaciones y muchas dificultades. Y ellos se sienten incapaces. En este momento, la iglesia, la comunidad se siente incapaz de expulsar, de vencer al mal, de vencer al demonio. Y por lo tanto, ellos no han podido. Ellos vienen. El papá viene, ¿verdad? Y le pide a Jesús. La iglesia se siente impotente, se esfuerza y no puede. Ellos, dice, los traje aquí. Ellos procuraron, pero no lo pueden. Entonces, esta es, entre comillas, ¿verdad?, un llamado de atención y es una crítica que el autor sagrado y la misma comunidad reflexiona ante ciertas actitudes de ciertos cristianos dentro de la misma comunidad. Quiere decir que en Dorogüero Viapay, porque después incluso cuando les presenta, dice: les pedí a tus discípulos que los expulsaran, pero no pudieron. Quiere decir que no todos están en este camino como tendría que ser, ¿verdad? O sea, como el Señor les está pidiendo, no están viviendo esa vida cristiana auténticamente, no están dando ese testimonio ante las dificultades y problemas. Ellos entonces se presentan incapaces. Bueno, ahora entonces
Jesús responde: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Aquí a nosotros se nos presenta y se nos dice directamente que esta comunidad, con esta situación en que se encuentra, no puede solucionar el problema, no está pudiendo ser el verdadero Cristo, ser el verdadero discípulo que cura, que expulsa a los demonios. Recordemos que aquí siempre hay dos elementos, está el bien y está el mal. Esto es lo que encontramos. Cuando hablamos del demonio, cuando hablamos del Satanás, cuando hablamos del poder demoníaco dentro de algún epiléptico, de algún paralítico o lo que fue, de algún sordo mudo, etc. Estamos hablando de una comunidad que no puede manifestarse, expresarse y vivir auténticamente de acuerdo a lo que el Señor le está pidiendo. Es decir, los enfermos en realidad siempre están representando a la comunidad, es decir, una comunidad que se presenta enferma y en esta situación tampoco están pudiendo salir del problema o de la dificultad en que se encuentran. Entonces, esa sería la enfermedad. Ahora, ante esta situación, entonces viene este papá y le presenta, es decir, le está presentando a la misma comunidad y le está diciendo: les traje aquí a tus discípulos y tus discípulos mismos no pueden solucionar. Y por eso Jesús, con lo que responde, dice: generación incrédula y perversa. ¿Se dan cuenta? O sea, uno diría que tendría que ver aquí, ¿verdad?, los discípulos por esta situación. Incrédula y perversa, es decir, que todavía no estamos preparados como comunidad para solucionar los problemas. Lucas hace esta reflexión: pengo pereco paitema, llevañeme en baitema en OPM, pepe shaukaman OPA, porque son cristianos, alter Christi. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes para soportarlos? Entonces, es una manera muy fuerte, ¿verdad?, que el autor sagrado le está diciendo a la comunidad para decirle: bueno, ánimo y fuerza, porque ustedes tienen que tener el poder de hacer que todo lo que es negativo, todo lo que es corrupción, todo lo que es mondajá, todas esas cosas, así como sucede en nuestra comunidad hoy, ¿verdad?, o sea, nuestra sociedad, entonces, y así que ñandé la generación perversa, corrompida, ñandé tuya agregada, incrédula, ¿vamos a poder o no vamos a poder sanar nuestra sociedad? Si nosotros decimos que somos cristianos, somos bautizados, por eso dice generación incrédula y perversa que anda. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Etcétera, etcétera. O sea, esta es la primera reacción de Jesús, que en realidad es una reacción que va directamente al comportamiento de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. El presidente de turno de Bosnia, Zeljko Komšić, se reunió con el Papa en el Palacio Apostólico. El país balcánico tiene grandes retos internos entre manos. El más difícil es cerrar las heridas de la guerra civil de los años 90. Por eso cobra especial resonancia el regalo que hizo el Papa al presidente bosnio, su mensaje anual de la paz. La dichiarazione per quest'anno della pace. Un messaggio della pace. Poruka za svjetski dan mira od ove godine. Che io ho firmato oggi per lei. Danas sam potpisao. El presidente de turno de Bosnia entregó al Papa este volumen sobre el reino de Bosnia. El encuentro duró poco más de 30 minutos y el Papa se despidió de Zeljko Komšić con emoción. Grazie tanto della visita. Hvala. Grazie. Grazie a lei. Le auguro ogni bene. Juan Pablo II visitó Bosnia en 2 ocasiones y Francisco en 2015. Fue un viaje cargado de duros testimonios por la guerra y de mucha emoción. Con el papamóvil pasó cerca de varios cementerios construidos para dar sepultura a más de 11.000 personas que fallecieron en la guerra. En este escenario trató de fomentar el diálogo y de ayudar al país a dar pasos para la reconciliación. Prego per loro e per I familiari e auspico che si ritrovi al più presto l'armonia sociale attraverso la ricerca del dialogo, della giustizia e del bene comune.
Affido il popolo kazako alla protezione della Madonna. Estas fueron las palabras que el Papa dedicó al pueblo de Kazajistán, que desde el 2 de enero ha presenciado multitudinarias manifestaciones debido a la subida de los precios de los combustibles y la represión por parte del ejército kazajo y las fuerzas rusas. Desde Almaty, centro de las protestas, el obispo católico José Luis Mumbiela reconoce la importancia que tuvieron las palabras de Francisco en su país. Y nos hemos sentido muy acompañados por esas oraciones, motivadas sobre todo por esa iniciativa tan paternal de Santo Padre, que agradecemos y notamos. Kazajistán vivió ya una primera gran crisis con consecuencias en la actualidad. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y su independencia de la Unión Soviética en 1991, el obispo español fue testigo de las consecuencias desde su llegada al país asiático en 1998 y su nombramiento en 2011. Tiempos de violencia, de vandalismo, de saqueo, de nerviosismo, sobre todo aquí en Almaty. Pero ahora, gracias a Dios y a las gestiones que se han hecho, la situación está muchísimo más calmada, ya se recobra la normalidad. José Luis Mumbiela confía en los kazajos para seguir adelante en esta situación, como ya hicieron en crisis anteriores. Soñamos con ese Kazajstán tan hermoso que es una realidad y no solamente un sueño donde todos podemos convivir pacíficamente, y encomendamos a aquellos que tienen el poder para gobernar el pueblo que encuentren esos cauces de fraternidad y de puentes que dice el Papa. José Luis Mumbiela trabaja para continuar creando puentes entre generaciones y un mejor futuro para el pueblo kazajo. El buen tiempo facilitó que miles de personas se acercaran a la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con el Papa Francisco. El Papa rezó por los afectados por temporales e inundaciones en Brasil, que han causado la muerte de al menos 12 personas y han dejado a miles sin una casa. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l'impegno di quanti stanno portando soccorso. Francisco recordó que el martes comienza la semana de oración por la unidad de los cristianos. Este año los cristianos de todas las confesiones meditarán sobre el viaje de los Reyes Magos. Anche noi cristiani, nella diversità delle nostre confessioni e tradizioni, siamo pellegrini in cammino verso la piena unità e ci avviciniamo alla meta quanto più teniamo lo sguardo fisso su Gesù, nostro unico Signore. Durante la settimana di preghiera offriamo anche le nostre fatiche e le nostre sofferenze per l'unità dei cristiani. También reflexionó sobre el Evangelio del día y propuso a los cristianos que identifiquen momentos concretos en los que Dios está en sus vidas. Proviamo oggi a frugare tra i ricordi, alla ricerca dei segni che il Signore ha compiuto nella mia vita. Ognuno dica, nella mia vita, quali segni il Signore ha compiuto, quali accenno della sua presenza, segni che ha fatto per mostrarci che ci ama. Y es que ha explicado el Papa, incluso los momentos más difíciles ofrecen la posibilidad de sentir la presencia de Dios. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados. Son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Nueva que solo encuentro en ti, por darme una
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología, este libro tan interesante, tan importante de San Lucas. Y aquí estamos hablando de la reacción o del compromiso que tiene que tener la comunidad ante las dificultades, los problemas, las corrupciones y todas las cosas negativas. Aquí dice que esta comunidad no está reaccionando, o sea, no está haciendo bien las cosas. ¿Verdad? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Después es Jesús mismo el que llama, ¿verdad? Trae aquí a tu hijo. El niño se estaba acercando cuando el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió violentamente. Esto también son elementos interesantes, ¿verdad? Porque cuando lo estaba acercando a Jesús, es decir, el autor sagrado es muy inteligente y sabe muy bien en su contexto histórico lo que está sucediendo. Muchos que en realidad, como decíamos hace rato, procuran acercarse. Pero les cuesta, les es difícil, no logran, no consiguen verdaderamente, y por eso está diciendo aquí que en cuanto se va acercando, este acercarse no es simplemente en un sentido, ¿verdad? Ya es geográfico, de un GPS, de un lugar, de una geografía, ¿verdad? Del acercarse, ir de un lugar a otro, sino que aquí es más bien un sentido espiritual, el querer acercarse, el querer volverse hacia Dios, el querer mejorar, el querer cambiar la situación, salir de la corrupción, en fin, todo lo que nosotros podamos pensar en cuanto es un cambio, ya que existe un compromiso de parte de nosotros, porque ya es agua. Y sin embargo, aquí entonces vemos que
es cuando actúa con mayor fuerza el mal. ¿Verdad? Cuanto más estamos procurando, cuanto más nos acercamos, sabemos que el mal también más actúa, ¿verdad? O sea, es más fuerte, ¿verdad? Nos cuesta salir, nos cuesta renunciar. Y entonces el demonio es en ese momento que actúa, lo arrojó al suelo, lo sacude violentamente. Pero lo que nos quería enseñar y nos quiere enseñar este pasaje es que Jesús no nos abandona. Ante las situaciones, ante los problemas, ante nuestras propias incapacidades, nuestras incredulidades, sin embargo, es el Señor el que está allí. Es Jesús el que increpa al espíritu impuro. Cura a ese niño, es decir, nos cura a nosotros, al niño. También es interesante, ¿verdad? Si nosotros miramos esta palabrita, ¿verdad? El niño, el paidos, es el que siempre necesita ser siempre conducido. Es el niño, ¿verdad? Que está aún indefenso. Y entonces por eso también esta imagen está muy interesante, porque Jesús cura al niño. Es una comunidad primitiva, evidentemente, es la que está iniciando, pero sobre todo queremos decir es una comunidad indefensa aún. Oñe pone una mojina. Le falta todavía esqueleto, le falta hueso para poder afrontar y para poder vencer el mal, o mejor dicho, incluso para poder confrontarse con el mismo judaísmo, confrontar las nuevas ideas o confrontar este conocimiento de Jesucristo, confrontar esta experiencia nueva del Evangelio con respecto a lo que ellos estaban viviendo también y con esta comunidad que está al entorno. Y entonces el demonio lo arroja al suelo, lo sacude violentamente. Entonces Jesús increpa al espíritu impuro, cura al niño, es decir, a este que está todavía indefenso, y se lo entrega a su padre. Esto es muy interesante, el entregar a la familia, entregar al papá. ¿Quién es el papá? Entonces, dentro de la comunidad tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Y el papá es justamente ese encuentro, es esa comunidad. Esa es verdaderamente la paternidad. Esa es la maternidad. Es ahí donde nosotros encontramos, se lo entrega. Es decir, y bueno, es decir, que él puede hacer todo por ser Dios, ¿verdad? Pero ya tranquilo, ¿entendés? No, el Señor no, sino que el hecho de entregar a la comunidad quiere decir que hay una responsabilidad aquí del padre, de la comunidad. Juntos, ahora yo les di una manito. Entonces ustedes ya saben, entonces pero tiene que haber fe, tiene que haber entrega. Todos estaban maravillados de la grandeza de Dios. Es decir, en la medida en que nosotros nos abrimos a Dios, sabemos que Dios no nos abandona. Eso quiere decir, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros, y entonces ciertamente que podemos vencer al mal. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, esto es central, esto es elemental, para que nosotros también podamos entender este puntito, ¿verdad? De este niño, vamos a decir así, ¿verdad? De la curación de este endemoniado epiléptico. El niño, dice, entonces es curado por Jesús. El niño es entregado a su padre, a la comunidad, para que asuma esta responsabilidad del papá, la comunidad, porque somos nosotros ahora. Y sobre todo, después cómo deja también maravillada a toda la comunidad, a todos que están maravillados por la grandeza de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús.
con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. En santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Estamos mirando aquí cómo Jesús cura a este niño epiléptico, podemos decir, o este niño endemoniado. Luego podemos seguir con los versículos siguientes. Estamos ya del 43 en adelante, capítulo 9 siempre. Viene el segundo anuncio de la pasión. Mientras todos se admiraban de las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen esto que yo les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Entonces, el Señor, que lo ha podido todo, es el que afirma de nuevo su palabra. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. Y no le entienden de nuevo. No le entienden porque buscan gloria y quieren ser mayores que los otros. Eso entonces lo que va a venir a continuación, la verdadera grandeza del 46. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Bueno, entonces aquí el Jesús que lo ha podido todo
es el que afirma de nuevo entonces su palabra. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. Es la segunda vez, segunda repetición. ¿Por qué se repite? Y justamente la entrega. Porque es así, y para entender, y entender en qué consistía el mesianismo de Jesús. La misma comunidad, porque es la comunidad la que está escribiendo y está reflexionando, ¿verdad? Entonces, para que ellos mismos puedan entender, la repetición. La repetición es importante, la repetición es la que ayuda. No le entienden porque buscan gloria entonces y quieren ser mayores que los otros. No han llegado a descubrir que sus palabras nos mostraban precisamente lo contrario. Quien se haga y sea el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. En esto entonces el Señor, ¿verdad?, que a eso quiere llegar, ¿verdad?, en el 48. Dice, y les dijo, el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Ser grande significa entonces desde este momento servir. Eñemoí, alleva, pendera pisá, oikotebeba menguana. Importante no es quien tiene, sino aquel que necesita y al que todos han de dirigir su ayuda. Aquel que necesita y aquel a quien todos tienen que dirigir su ayuda. Quien recibe en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Quien me recibe ha recibido a quien me envía. El Padre está en Jesús, pues le ha enviado de una forma semejante está Jesús, en quien es niño y necesita. Aquí también nosotros encontramos muy bien, ¿verdad? El Padre está en Jesús, es Dios entonces el que está actuando, pues le ha enviado de una forma semejante está Jesús, en quien es niño y necesita. Esta es una de las teologías maravillosas, ¿verdad?, del Evangelio de por sí. La propuesta de encontrar, de saber y conocernos a Dios. Lo vemos, lo sentimos, lo recibimos ¿dónde? Lo recibimos justamente en el hermano, en el prójimo. Y entonces, desde este momento entendemos que lo esencial y lo fundamental para la vida cristiana será el servicio. Será el servicio. San Juan Bosco justamente decía eso a sus jóvenes, ¿verdad? Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, que aquí nosotros tenemos una frase maravillosa que nos hace una síntesis, ¿verdad?, de lo que estamos mirando aquí. Con esto parece aclararse el rostro de Jesús. Le han llamado el Mesías y no quiere rechazar esa palabra. Le han llamado el Mesías. Y no quiere rechazar esa palabra. Jesús no quiere rechazar esa palabra. Sin embargo, y de inmediato, ha señalado que el sentido de ese título es distinto. Repasemos esto, recordemos esto. El título, ¿verdad?, es distinto. Ha señalado que el sentido del mesianismo cambia significado. O por lo menos así como ellos estaban entendiendo qué significado le daban al Mesías, ¿entienden? Era un Mesías que viene, que nos libera, que hace prácticamente todo por nosotros. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que aquí, en este caso, cambia totalmente, entonces cambia todo este sentido. El título es distinto. No es Mesías, ¿verdad?, porque viene a dominar de una manera victoriosa y aparente, ¿verdad? No es por eso. Este Mesías es porque traza un camino de fidelidad que le conduce hacia la muerte y por la muerte al Padre. Entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces, que le conduce al Padre y esto le conduce a la muerte y esa muerte es la que conduce entonces a Dios Padre. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos son los elementos fundamentales, esenciales que encontramos aquí en esta teología de San Lucas. Es enviado porque forma en torno suyo un campo de presencia y fidelidad en que los hombres pueden tomar parte en su camino. Es enviado de Dios
y su destino se dirige hacia la muerte. El destino de Jesús entonces que se está dirigiendo hacia la muerte. Y ese será el servicio pleno y absoluto para sus hermanos, para la humanidad, para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo este hermoso libro de Samuel. Hoy desde el capítulo 17, del 32 al 33, luego el 37 y del 40 al 51. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo: Majestad, no se desanimen, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó: no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desdemoso. David le replicó: el Señor, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, me liberará también de las manos de este filisteo. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es la famosa lucha de David contra Golías, es decir, contra este gigante. Los filisteos que vienen atacan a Israel. Israel representado en este niño tan pequeño que no puede hacer nada. Pero sabemos que la idea principal dentro de esta narración, queridos hermanos, es la fuerza de Dios. Porque David dice después al final: iré a luchar en el nombre del Señor nuestro Dios, Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos. Ahí está la fuerza, queridos hermanos. Vamos a vencer a cualquier Golías, vamos a vencer a cualquier mal, a cualquier gigante que se nos presente, en la medida en que nosotros vamos a luchar
en nombre del Señor. Es Dios el que nos da la fuerza. Es Dios el que nos acompaña. Ese indica tu iba de bella po. Opea ya llana, opea ya mañana, opea o mombe uñandeco ave lleva este día. Y David es el ejemplo para nosotros. A pesar de su pequeñez, sin embargo, puede vencer a un gigante. Que la bendición de Dios nos ayude verdaderamente a bendecer a todo aquello que es gigante y nos quiere hacer el mal, con la fuerza de Dios, que es la fuerza que vence todo mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Beato Marcelo Spínola, ordenado sacerdote el 21 de mayo de 1864 en Sevilla, celebró su primera misa en la iglesia de San Felipe Neri de la misma ciudad el 3 de junio, festividad del Corazón de Jesús, actuando como capellán de la iglesia de la Merced en Sanlúcar de Barrameda durante sus primeros años de sacerdocio, nombrado por el cardenal Lastra, párroco de San Lorenzo en Sevilla. Ejercitó como tal hasta mayo de 1879, cuando el arzobispo Joaquín Luch le designó canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. El 26 de julio de 1885 fundó a Celia Méndez, la Congregación de Esclavas del Divino Corazón en Coria. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular. Y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es,
¿Qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro y la teología de Lucas. Un libro maravilloso, como decía el cardenal Martini, es el libro de los avanzados. ¿Verdad? O sea, no es simplemente en lo básico, sino que entendemos lo que es el compromiso cristiano, cómo tenemos que construir ese cristianismo, hacia dónde tenemos que caminar. Nosotros hablábamos aquí de el mismo Mesías. Recordemos que esta palabra, el mesianismo, el Mesías, es porque traza un camino de fidelidad. Lo que le interesa al autor sagrado es decirnos, Lucas en este caso, decirnos que hay que vivir un camino de fidelidad. Y esto conduce hacia la muerte. La fidelidad a Dios que le lleva al final a la muerte. Pero la muerte es la que conduce al Padre. ¿Por qué? Porque es obediente a Dios Padre. Es enviado porque forma en torno suyo un campo de presencia y fidelidad en que los hombres pueden tomar parte de su camino. Los hombres pueden tomar parte de su camino. Es enviado de Dios y su destino se dirige hacia la muerte. Pero al mismo tiempo es enviado que se encuentra en todo niño o ser necesitado de ayuda y de consuelo. Entonces podemos decir las dos pobrezas, la pobreza interna que necesita ese que está bienestante incluso, ¿verdad? Económicamente hasta podemos decir, pero es también aquel pobre, ¿verdad? Aquel que necesita verdaderamente, aquel que carece incluso de los elementos básicos. A eso también se está refiriendo este enviado. Se encuentra en todo niño o ser necesitado de ayuda y de consuelo. Por eso, porque su poder no se ha fundado contra nadie, hay que dejar que lo utilicen otros si hace falta. Jesús, nuestro Mesías, no es monopolio de nadie. Jesús Mesías no es monopolio de nadie. Está al servicio abierto de todos los que buscan. De todos los que buscan. Eso entonces es lo que nosotros vamos encontrando aquí en esta teología tan hermosa de San Lucas. Estamos mirando así, después de estas exigencias en el seguimiento de Jesucristo. Después viene el hecho de la transfiguración, porque hay condiciones muy fuertes, muy duras que nos exige el Señor. El renunciarse a sí mismo, cargar con la cruz. Pero ante la situación difícil, aquí viene la transfiguración. Transfiguración es para mostrar, animar y entusiasmar a la comunidad, a decir, bueno, esto vale la pena porque vamos a llegar a algo muy importante, que es la multiplicación de los panes. Y desde ahí vamos a comenzar a mirar la profesión de fe de Pedro. ¿Por qué la profesión de fe de Pedro es muy importante? Y porque alguien tendrá que darle continuidad a toda esta propuesta del Evangelio. Y Pedro será esta persona ideal, esta persona elegida por Dios, ponerse al frente de la comunidad. Y bueno, desde ahí entonces Pedro, que descubre, tú eres verdaderamente, tú eres el Mesías, tú eres. El primer anuncio de la pasión, por algo se dice, ¿verdad? Por algo se está diciendo el primer anuncio de la pasión, porque justamente nos está diciendo que no es un intervencionismo de parte de Dios sobre el mundo, sobre la historia. Vuelvo a repetir, no es un intervencionismo, es decir, Dios que viene desde afuera, Dios que hace todo desde afuera y nosotros entonces simplemente nos quedamos expectantes, como mirando una película de lo que está pasando. No. Aquí el Señor nos llama a una interacción, tenemos que entrar, ¿verdad?
Entonces vienen todos los regateos también de parte de la misma comunidad. Pero ¿cómo le vas a dar de comer a toda esta gente? ¿Qué vamos a hacer? Son demasiados 5.000 hombres, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿qué les dice? Háganlo sentar de a 50, es la comunidad solidaria, como habíamos dicho, y así sucesivamente. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.